de la mañana y ya tenemos un invitado muy especial. Le damos la bienvenida en este 2025 a la casa y a la familia del canal Telepetróleo. Ángel, te estoy hablando de, por supuesto, un médico reconocido en la ciudad, el doctor Carlos Marulanda, que hoy nos viene a hablar temas de interés para toda la comunidad. Así que le pido el favor a producción que nos regale la línea telefónica, porque las personas que quieren hacer sus preguntas a través de esta línea que tenemos activa lo podrán hacer. Nuestro tema principal con el doctor Marulanda sería tuberculosis. Doctor, buenos días, qué felicidad que nos acompañes en nuestro espacio. Hablemos inicialmente de nuestro tema del día y es ¿hasta qué momento, doctor, digamos, es necesario, hasta qué momento podemos identificar que no pasamos esa línea delgada de comprometer la integridad de una persona, de comprometer la salud con un procedimiento quirúrgico y estético, por supuesto? Bueno, es un área muy interesante. Muy buenos días a todos los barranqueños y muchas gracias por la invitación el día de hoy, tanto a Pilar como a Angélica. Gracias. Esa línea muy delgada es algo que tiene mucha controversia. Hay que saberlo, digamos, transmitir, o es una decisión propia de cada persona qué hacer con su cuerpo, ¿sí? Pero obviamente en Barrancabermeja y en Colombia han existido muchos casos en donde las personas van a cirugías a clínicas estéticas que no están habilitadas, o que son centros estéticos que no tienen la habilitación, o que el profesional es un simple auxiliar de enfermería con ciertas experiencias, y pues se pueden generar esos daños en el paciente. Pues la recomendación siempre que yo podría darle desde el punto de vista estético es cómo se siente la persona como tal, su propio ser, su propia persona en su sentir, antes de los complejos de la obesidad o sus complejos de que me siento mal de mi nariz o de mi color de piel o muchas otras cosas más que pueden estar afectándolo socialmente. Pero a medida que ha evolucionado también la historia social, que es un problema social en el trabajo social, pues entonces los muchachos no están teniendo esa directriz, esa organización o ese contacto muchas veces con profesionales idóneos o con los mismos papás que le puedan hablar de estos temas adecuadamente. Y muchas veces por tener la plata, pues cualquier persona le coloca una nariz al revés o unos implantes más grandes, y después los problemas en la espalda, los problemas por un aumento mamario muy grande. Entonces es una línea muy delgada. Exacto, muchas gracias por esa opinión, por esa valiosa opinión, porque realmente atentamos con nuestra vida solo por vernos bonitos y ni siquiera para nosotros, para el demás. Pero entonces ya entremos en materia con el doctor Carlos Marulanda y vamos a hablar sobre una palabra que de pronto la conocen, no conocen mucho el significado, no saben cómo se transmite. Contémosle a toda la ciudadanía de Barrancabermeja, Santander, doctor, ¿qué es la tuberculosis? Pero muy importante, ¿cómo se transmite ella? Ok, ¿por qué el tema de hoy lo traigo a ilusión? En los últimos meses hemos tenido han habido ciertos casos que se han notificado aquí en Barrancabermeja de la tuberculosis. Entonces la tuberculosis es una bacteria, es un micobacterium, ¿sí? No es un virus, no es un parásito, es un micobacterium. Para hablarlo en general, para que me entiendan, es también una enfermedad respiratoria, se transmite por tos, contacto por personas cercanas que tienen este bacilo se transmite por esas goticas, nos caen en la boca y esto nos puede producir esa tuberculosis. Generalmente esa tuberculosis es pulmonar, como ustedes están viendo ahí en el video, es una infección que genera complicaciones a nivel pulmonar, y de importante resaltar, es una patología, es una enfermedad de interés público. Estos síntomas al principio pueden ser muy comunes, como una tos leve, puede ser seca, pero ya los días que van pasando, más de 10 días, 14 días, puede estar presentando esta persona pérdida de peso o goticas de sangre, lo que llamamos una expectoración hematoica, además de la fiebre, dolores de cabeza y otros síntomas acompañados. De importante, ahorita que estamos en una época de lluvia, pueden obviamente aparecer otro tipo de enfermedades como virus
respiratorios que se pueden asemejar, pero aquí lo importante es consultar al médico porque toda tos que persista por más de 11, 14 días puede ser un paciente sintomático respiratorio para esta enfermedad. Doctor, ¿cómo yo puedo identificar que estoy atravesando por tuberculosis o que una persona de mi núcleo cercano está teniendo ese tipo de patología? Bueno, existen varias formas clínicas de detectar que está pasando algo anormal. La persistencia de la tos, la pérdida de peso y obviamente si tu familiar tiene alguna condición, por ejemplo, de inmunosupresión o que sufra de cáncer o que esté en los extremos de la vida, por ejemplo, un abuelito, una persona mayor de 70 años que no se pueda movilizar por sus propios medios, que tenga antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia adquirida y no esté en tratamiento, estas personas pueden desarrollar, son más propensos a desarrollar la tuberculosis y como tal, la tuberculosis tiene unas complicaciones. ¿Qué complicaciones, Pilar? Que son muy importantes. Lo escuchamos aquí en los últimos meses, un fallecimiento de una señorita, de una niña, de la tuberculosis meningia. ¿Qué significa eso? Que la bacteria como tal, como tenía tanta inmunosupresión, tenía unas condiciones específicas, también afectó otros órganos. Entonces, ¿qué órganos puede también afectar además del pulmón en estas personas? Pues el corazón, el cerebro, el riñón, que hace parte de lo que se llama una tuberculosis extrapulmonar. Ok. Por aquí tenemos otra pregunta para el doctor. ¿Cuáles son los síntomas? No, ¿existen diferentes tipos de tuberculosis? Y si es así, ¿cuáles son? ¿Y cómo las diferenciamos? Que es lo más importante. Es complejo diferenciarlas generalmente del clínico, del internista, del médico general, cuando va al servicio de urgencia o hospitalización, cómo se detectan. Obviamente nosotros hacemos un diagnóstico ya basado en la clínica, el paciente que está perdiendo peso, el paciente que tiene algunos antecedentes y nosotros hacemos una serie de exámenes. Entonces le voy a explicar el principal examen que hacemos como para que la sociedad nos entienda. Es un examen de catarro, que es el primer catarro que escupimos en la mañana por 3 días y hacemos unas coloraciones en el microscopio específicas para detectar ese tipo de bacteria. Una vez entre las 3 coloraciones salga una positiva, pues ese paciente es positivo para tuberculosis. También hay hallazgos radiológicos que nos sugieren este paciente tiene una tuberculosis, como unas cavernas. Entonces son paraclínicos que vamos utilizando en el servicio de urgencias para ir estudiando eso. Entonces sí, existe la tuberculosis cardiovascular, existe la tuberculosis meningia que ya conocemos, la tuberculosis pulmonar, que son extrapulmonares, no son totalmente en el pulmón, sino son fuera de otros órganos, ¿vale? Doc, ¿qué pasa si una persona empieza a sentir ciertos síntomas y no ha identificado cuál es la patología, cuál es la enfermedad que tiene y empieza a automedicarse? Porque eso ahora es muy común ver que las personas, bueno, tengo tos, voy y averiguo en internet, reviso, sale 1000 información al alcance que tenemos y empiezan a automedicarse o lo más conocido como esas, digamos... ¿Matrimonio? Sí, o también esas recomendaciones que dan las abuelas, las vecinas y demás. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa cuando una persona identifica esto y se automedica? Bueno, en la experiencia que yo he tenido, es muy común hoy en día y en la práctica clínica que, por ejemplo, se vaya al servicio de consulta externa. Doctor, es que el niño tiene tos, mándemele algo para la tos y mándeme algo porque no quiere comer. Uno les trata de explicar, y esto es importante para la comunidad, que la tos es un mecanismo de defensa que tiene el aparato respiratorio para expulsar virus, bacterias, parásitos y de todo. Si yo inhibo el mecanismo que tiene defensa el aparato respiratorio, pues me va a ingresar los virus, bacterias y de todo tema. La automedicación puede que en algún momento le sirva. Puede, sí, porque de pronto esa gripita que está empezando sea una sinusitis mal controlada. Entonces a mí siempre me ha ido bien con la moxacilina y controlo aquí ciertas cosas, pero llegado el caso yo siempre he recomendado la pertinencia de ir a consulta externa con el médico o ir al servicio de urgencia cuando los síntomas en verdad ustedes ven que no mejora, que son persistentes y que tiene ese cuadro crónico agudo exacerbado. Como por ejemplo en los niños. Los síntomas de dificultad respiratoria son
por ejemplo el aleteo nasal, que a veces se vuelve un poquito azul, como moradito, la cianosis y la fiebre que no se controla. Entonces esos niños son muy importante que lo lleven a servicio de urgencia y que el servicio de urgencia en verdad preste el verdadero servicio, porque obviamente existen muchos, como les digo, malas praxis o malas atenciones, porque llegan como 80 urgencias que no son urgencias al servicio de urgencias. Exactamente, entonces en caso tal que tenemos ya el diagnóstico y el tratamiento de que yo tengo tuberculosis, entonces yo tengo que entrar a un tratamiento. ¿Cuánto tiempo duraría yo con esto en mí? ¿Cuánto dura el proceso? Si es doloroso, cuéntanos un poco sobre eso. Angélica, es principal esa pregunta y gracias que la hagas. Mira, tuvimos un caso de un presidiario del IMPEC hace poco y se hacían esa pregunta, venga, ¿cómo si lleva apenas 5 días, 6 días apenas de diagnosticado y apenas de tratamiento 4 días, ¿por qué lo está mandando otra vez al IMPEC? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Primero, que estos pacientes deben, cuando uno ya deja de ser transmisor o de estar liberando el bacilo como tal, son por lo menos iniciado tratamiento 2 a 3 semanas y de aislamiento también. O sea que colocar a una persona otra vez con otra población encerrada en una cárcel puede... Exacto, y va a transmitir mucho más la enfermedad, que es una enfermedad de salud pública. Entonces, y el tratamiento debe ser entre 6 a 9 meses y dependiendo del Mycobacterium, ¿sí? Y obviamente también les dejo una perla. Ustedes saben que hay bacterias que son resistentes. Y si es resistente, toca ir modificando el tratamiento y hay que ir evaluando al paciente. Complejo, por eso no nos podemos automedicar. Exactamente, entonces por eso hay que estar muy pendiente a los síntomas y a los signos que le estoy diciendo a ustedes, de ese sangrado, de esa pérdida de peso y los antecedentes que ustedes puedan tener. Doc, el proceso número 1 siempre va a ser prevenir. ¿Cómo podemos hacer este tipo de procesos? ¿Cómo se puede lograr la prevención de cierto modo a través de una vacuna, a través de qué proceso? A nosotros nos vacunan, la BCG es una vacuna para eso. Bueno, generalmente se dice que la población mundial toda hemos estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, el 50% de la población mundial, pero no la desarrollamos muchas veces porque tenemos pues la vacuna y tenemos un buen sistema inmunológico como tal. Pero la prevención, recordemos el COVID, pues en el COVID digamos que fui experto. ¿Y qué nos enseñó el COVID? Lavado de manos, distanciamiento social, que es lo que más nos va a ayudar en estos casos. Si yo estoy engripado, pues trato de utilizar tapabocas, estar lavándome las manos y no estar, digamos, cerca a personas adultas mayores o niños o con personas con alguna condición específica para no enfermarlos como tal. Doc, ¿sabes si hay alguna investigación reciente, si hay estudios para finiquitar, eliminar la tuberculosis o no se puede? Bueno, los estudios están ahorita encaminados a la resistencia micobacteriana que tiene este micobacterio. Entonces lo que se está haciendo en ello es mirar la resistencia de lo que tienen estos antibióticos, que es una pastilla, digámoslo así, pero son 4 antibióticos dentro de una como tal para tratar esta micobacteria. Okay. Entonces están mirando cuál es el grado de resistencia. Doc, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por tratar con nosotros estos temas tan importantes para la comunidad. Muchas gracias. ¿Cuál sería ese mensaje y esa recomendación que usted le daría? No se automediquen. Ay, por Dios. Es lo principal. No compren el matrimonio como lo hace Angélica, por Dios. Exacto, es que el matrimonio puede tener otras complicaciones y yo les digo, el matrimonio es diclofenaco, dipirona y estos medicamentos pueden disminuir, digamos, las plaquetas. Y entonces, llegado al caso, no es una tuberculosis, sino que es un dengue y las plaquetas se me fueron más para abajo. Entonces, pilas con la automedicación, vayan donde un experto que tenga la licencia en Colombia, que en verdad tenga todo habilitado para que les puedan encaminar un mejor diagnóstico idóneo individual para cada paciente. Okay. Evitemos los consejos de la abuela en términos de salud, ¿no? De salud. Sí. Don, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos ustedes los invitamos a un pequeño corte comercial para darle cobertura y participación a nuestros patrocinadores. Ya volvemos con más de esto que es Muy Aire.
mañana tiene su ritmo, su magia.